Déjame les comparto. Bueno, déjenme les comparto. Abro su. Descomposición 8.2. Muy bien. Listo. Bueno, vamos a ver. Ya tenemos nuestro X de N, ¿sale? Que es este. Que es con el que estamos trabajando. En Python existen, bueno, ahorita lo vamos a hacer y ahorita vamos a resolver un detallito que va a salir más adelante. Y sirve que explicamos un poquito más los temas. Ok, hasta aquí tenemos la descomposición escalón, ¿sale? Vamos ahora a hacer, vamos a agregarle aquí texto, descomposición, vamos a ponerle acentos aquí porque es texto, descomposición par e impar, ¿sale? Muy bien. Descomposición par e impar, bueno. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Y bueno, vamos a poner ¿cómo se llaman? En Python hay una manera de poner ecuaciones o fórmulas. Ay, el lenguaje no recuerdo si es el que usa no, creo que no es el que usa látex o latex, ¿no? Que yo creo que a lo mejor ustedes tampoco han visto. No se preocupen, ni yo. Es un procesador de texto como Word, pero es a través de programación donde nosotros hay cierta sintaxis y que Jupyter, bueno, Google Colab lo agarra para poder representar ecuaciones, ¿no? En este caso son ecuaciones muy sencillas. Esto se hace a través de los signos de pesos y, por ejemplo, podemos poner las ecuaciones de las descomposiciones pares. Por ejemplo, tenemos que x de n es igual a x e de n, que sería la descomposición. Es de even, par, n más la descomposición x o u o de n, ¿no? Entonces ya nos da esto. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación es, por ejemplo, que ay, perdón, déjenme es con 2, x e de, ¿cómo se saca x e de n? X e de n está dado por igual a x de n. Eso está en las diapositivas que le subí, ¿eh? X de n menos x de, no, más, perdón, más x de menos n. X de menos n, recordemos que era la función espejeada o swapeada, ¿sale? Y posteriormente, la última que viene ahí, tenemos que es x o x impar de n es igual a x de n menos x de menos n.
Realmente son fórmulas muy sencillas. La única diferencia entre la par y par es una resta. Y la única diferencia entre este y este es que una es la señal original y la otra es la señal volteada, ¿sale? Entonces ahí están las fórmulas. Ya nosotros tenemos x de n, ¿sí? Lo que tenemos que sacar es x de menos n, ¿sí? ¿Cómo sacamos eso? Vamos a ponerle aquí espejeo de la señal. Ahí está. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Su compañera Isis lo hizo de una manera pues más elegante, ¿sí? Me gusta más cómo lo hace ella. Hay muchas maneras, ¿no? Incluso entre los sistemas de programación, perdón, los lenguajes de programación hay diferentes maneras. MATLAB se encargaba mucho como el que hizo su compañera, que es a través de los índices. No vivía en la sintaxis. Realmente Python es la primera vez que doy en Python esta clase. Normalmente yo tenía todo en MATLAB, pero bueno, se dio para hacerlo un poquito más accesible y que le sirviera más en el currículum, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a hacerlo primero con un for, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un for y in range y nosotros sabemos que la primera se puede hacer a través de ese range, ¿sí? Este range se puede utilizar como inicio, coma final, coma incremento, ¿sí? Es como normalmente nosotros lo utilizábamos. Si nosotros ponemos n mayúscula, el inicio me lo toma como 0 y el incremento me lo toma como 1. Entonces, si nada más pongo una sola letra de entrada de la función range, pues me dice, bueno, inicio en 0 y termino en la letra esa menos 1 porque inicié en 0 y el incremento va a ser de 1 en 1. Pero yo lo puedo hacer esto, por ejemplo, puedo ponerle 5, puedo ponerle 12 y, ay, perdón, y el incremento le puedo poner que vaya de 2 en 2. Entonces yo, por ejemplo, aquí le puedo poner print y entonces fíjense que me da 5, 7, 9, 11, ¿sale? Y así, ¿no? Va de 2 en 2, ¿sí? Pero hay una manera en la que yo puedo hacer que vaya al revés, es decir, que vaya de n, aquí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? De n a 0, coma, pero yo no le voy a poner que vaya de 1 en 1, yo le tengo que poner que vaya de menos 1 en menos 1. Entonces fíjense lo que pasa. N, ¿cuánto vale? N vale 10, ¿no? Porque yo tengo aquí un len de 10, ¿sale? Este es de 10 por 10, etc. Entonces aquí surge un problema para empezar. Si yo voy a trabajar con subíndices, pues bueno, aquí me llega de 10 a 0, cosa que no pasa si yo lo dejo el puro N mayúscula. ¿Qué pasa? Pues que me va de 0 a 9, ¿sí? Entonces ahí ya hay una discrepancia entre un algoritmo y otro, entonces tengo que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, si yo quiero que me dé como estaba dando de 0 a 9 y ahora me dé de 9 a 0, pues yo le tengo que poner n-1 y que llegue a 0. No, porque así no me va a llegar a 0 de todos modos. Me va a llegar de 9 a 1. Para que este me llegue a 0, yo le tengo que poner aquí un -1. Entonces ya me llega de 9 a 0 ahora sí. Que es lo contrario a que si yo pongo nada más aquí n, ¿sale? Si yo pongo aquí nada más n, me va a llegar de 0 a 9 y si yo lo dejo como estaba anteriormente, me va a llegar de 9 a 0. Entonces hasta ahí yo ya puedo sacar los datos de xn. Ya por ejemplo, si en lugar de print t, yo le pongo los datos de xn, estos datos me los va a sacar al revés, ¿sale? Originalmente yo creo que tengo, aquí está 1, 1, 2, 14, 16 y aquí obviamente 1, 1, 2, 14, 16 pues están al final. Entonces, yo aquí ya puedo sacar los datos de manera contraria. Entonces, yo, por ejemplo, ya puedo aquí
le voy a poner una x-swap que vaya que sea de ceros, ¿no? NumPy. Aquí de hecho la puedo poner empty, ¿sí? Empty, que no me lo ponga de ceros. ¿Por qué? Porque pues no ocupo que tenga ceros, ocupo que tenga los valores que tiene x de n. Si no está entendiendo me pueden interrumpir, ¿eh? Entonces n, pero le especifico que sea de tipo entero porque estoy trabajando con puro entero, ¿no? Entonces, ya que tengo esto y ya que tengo mi x de y, pues bueno, yo quiero que aquí vaya mi x de swap, pero aquí no le voy a poner y. ¿Por qué? Porque si no sería prácticamente lo mismo. Si yo le pongo y aquí y yo imprimo swap, imprimo x de n, me va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Miren, vamos a ver. Print el vector x de n es dos puntos, print x de n, el print el vector, ay, perdón, me faltan las comillas, ¿eh? El vector especiado es, me gusta más x de menos n. Print x swap, ¿vale? Pues yo aquí lo corro. Ah, perdón, me faltaron aquí las comillas, como les había dicho. Y me da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estoy pasando exactamente el mismo valor que está aquí en la misma posición, nada más que lo estoy repasando de manera pues, al revés, ¿no? Pero esto es fácil de arreglar. Yo puedo poner O es igual a 0, ponerle aquí el índice O y simplemente cada iteración, pues aumentar O una vez. O es igual a más 1, creo que así funciona, así es la sintaxis, y ya lo corro y no más 1. Pues fíjense, ya me lo está volteando, ¿no? Yo tengo 1, 1, 2, 14, 16 y de atrás para adelante tengo 1, 1, 2, 14, 16. Los últimos dos son 8, 2, 2 y los últimos son 2, 2, 8. Entonces ya tengo mi vector volteado, ¿sí? Ok. Y ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, en texto pongo cálculo de x par, voy a poner aquí entre paréntesis x even y x-impar, entre paréntesis x-o, ¿vale? Entonces, ¿cómo? Pues bueno, aquí ya tengo las fórmulas, son fórmulas bastante sencillas. De hecho, aquí me faltó el 1/2. Medio. Entonces, aquí lo que voy a hacer es el cálculo de esas señales. Cálculo de x, ok. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner cálculo, no le voy a poner acentos aquí porque ya no es texto, cálculo de componente par. Y es bastante sencillo, x-par, bueno, even le voy a poner, es igual a x de n, x-de n más x swap, ¿vale? Donde x swap es igual a x de menos n.
Y x-odd es igual a x-dn menos x-swap, ¿vale? Y un medio me faltó. El un medio puede ir adelante o atrás. Recordemos que es una operación conmutativa, es decir, el orden de los factores no altera el producto. Ok, y pues bueno, vamos a calcularlo, ¿sale? Import, ya tiene el matplotlib. Entonces, vamos a eh, imprimirlo, ¿no? Entonces, recordemos que y que es igual a plt.figure size. Size es igual a 10,6, creo que era el que más o menos se ajustaba, ¿no? Aquí a mi pantalla. Y bueno, plt.stem, vamos a ponerle el stem, que era como el que se veía mejor para este tipo de operaciones discretas. Y tenemos que en stem vamos a poner xdn primero, ¿no? xdn. Y vamos a plt.title. Y aquí vamos a ponerle señal xdn. De hecho, creo que sí lo podemos poner así. plt.xlabel. Y en x podemos ponerle muestras. Y plt.xylabel. Aquí pues podemos ponerle muestras amplitud. Corremos y esto es lo que me da, ¿no? Y ya, pues podemos copiar y pegar dos más. Nada más para, esta sería mi X señal componentes pares. Componentes pares de XDN y componentes impares de XDN, ¿sí? Y en lugar de XDN, pues le voy a poner, ¿cómo los tengo? X even y X odd. X even y X odd. Corro todo y esto es lo que me da, ¿no? Esta es mi señal, claramente se ve que es una señal ni par ni impar y esta es mi señal par. Entonces, si nosotros vemos, pues bueno, esta amplitud consiste con esta amplitud coincide con esta amplitud coincide con esta y esta con esta y esta con esta, ¿no? Y esta es mi señal impar. Esta amplitud coincide con esta, pero está volteada. Esta amplitud coincide con esta, pero está volteada. Esta amplitud coincide con esta, pero está volteada y estas dos pues son iguales, nada más que volteadas. Esta es para arriba y esta es para abajo. Ok, entonces, creo que ya. Muy bien. Aquí me salió. Vamos a agregarle otra de código. Vamos a copiar y pegar. Y reconstrucción o síntesis más bien es, ¿no? No le voy a poner acento. De la señal XDN es igual a XEDN más XODN, ¿sí? ¿Sale? Entonces muestra, ok. Y pues bueno, ¿esto qué sería? Esto sería igual a XOD. Vamos a ver si lo agarra aquí directamente, ¿no? Sin tener que hacerlo. Y X even. Vamos a ver. Y esta señal, pues en teoría tiene que ser exactamente esta señal, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues también lo podemos hacer simplemente print
¿Saben qué? Lo voy a sacar mejor acá, ¿no? X síntesis. Y aquí arriba, bueno, lo voy a poner aquí donde lo calculamos para tener los cálculos acá. X-síntesis que sea igual a, para que no quede tan grande, lo voy a sint. Y esta va a ser X-even más X-odd. ¿Sí? Y simplemente aquí en la última voy a restar X-dn menos X-sint. Y si me dan puros ceros, pues bueno, yo sé que ya ahí está funcionando. Ok. Le cambié el nombre, ¿no? Lo cambié a sin. Todo y me dan puros ceros, ¿no? Aquí se fijan, me dan puros ceros. Entonces, la señal es exactamente la misma. ¿Sale? ¿Cómo era la sumatoria en Python? Sí, creo que era sum nada más así, ¿no? Numbers, sum, numbers, sí. Ok. ¿Para qué voy a hacer esto? Nada más para que quede un poquito más. Lo voy a poner aquí. If x-sum de x-sint es igual a 0, entonces print la reconstrucción, la síntesis es correcta. La síntesis, recordemos que es lo contrario a descomposición, ¿no? Y creo que es else, ¿cómo se maneja? Else, print. De lo contrario, si no me da 0 la sumatoria, la síntesis no corresponde a la señal original. Pues corro todo y me dice que la síntesis no corresponde a la señal original. Vamos a ver por qué. Si yo pongo print y la sumatoria da 60. Xint, la sumo. Vamos a ver si en la sumatoria, según yo me daba puros ceros. Miren, ya no me da. ¿Por qué ya no me da puros ceros si ya me ha dado puros ceros? Según yo aquí abajo ya daba puros ceros. Puros ceros, ¿no? X de n menos... ok. Es que no lo puse bien. No es aquí. Yo le puse aquí nada más X... No. Ok. Lo que pasa es que aquí le tengo que poner X, bueno, más bien prueba, es igual a X de n menos Xint, ¿no? No lo puse y ya esto sería prueba, más bien. Ponle test para que quede más corto. Test y entonces aquí pues ya esto no lo voy a necesitar. Seguramente ya la síntesis es correcta. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, si mi síntesis le resto mi xn como es la misma, pues me va a dar 0, ¿no? Le pongo una sumatoria porque me va, como me hace punto por punto, me va a dar un vector de puros ceros. Entonces lo que hago es sumar todos esos
Y si me da cero, pues bueno, me dice que la síntesis es correcta. ¿Cómo sé que me va a decir si la síntesis no es correcta? Pues bueno, en test yo puedo modificar un número, no sé, test, la posición 3 o el subíndice 2 es igual a punto 3, por decir algo. Entonces, de ahí me va a decir que la síntesis no corresponde a la señal original, pero bueno, esto es nada más para probar, ¿no? Yo lo modifiqué manualmente. Hasta ahorita no sé si hay alguna duda. ¿Hay alguna duda? Me fui muy rápido. Básicamente es x de n voltearla y para sacar la par es sumar x de n más la volteada y para sacar impar es x de n menos la volteada, ¿sí? Sinceramente no sé si alguien tiene alguna duda, no entendió, me fui muy rápido, quiere que le explique algo. No, sale pues. Bueno, entonces esto se los voy a subir a su a su Classroom. Me llama la atención que ahorita me fijé y parece ser que a diferencia del 8.1 les he subido menos trabajos de notebooks. En el 8.1 tengo 6 y con ustedes creo que tengo menos subidos. Vamos a ver. Tengo 4 nada más. Eh, Creo que están viendo, ¿no? Introducción ADC 8.1, básicos 8.1, introducción ADC 1 básicos y los que faltan es práctica Seno 8.1. Bueno, ese ya me faltó subirlos. Práctica 1 Seno 8.1 y práctica 1 8.1. No sé por qué tengo estos dos. No sé si Yo son creo que eso los diferentes. hizo usted, profe. Dijo una vez Ah, que no. nos iba a subir un ejercicio, pero nunca lo Ah, vimos. de hecho sí, de hecho, lo que hice, que seguramente lo tengo con ustedes, mira, si me voy para acá y abrir cuaderno, eh, la práctica uno hecha en clase, pues también la hicimos aquí, ¿no? Aquí se hizo un cochinero porque, bueno, a ver, si le pongo 8, 2, está, mira, la práctica 1, 8, 2, esta es la que me falta bajarles, subirles, que bueno, la hicimos en clase, ¿no? Y creo que es esa, ¿eh? No sé por qué se lo subí 2 veces a ellos. Seguramente les hice alguna modificación, pero bueno, es básicamente esto, ¿no? Ahorita lo voy a descargar y se los voy a subir para que lo tengan. Ellos lo tienen repetido 2 veces, pero no sé, la verdad no recuerdo por qué. No recuerdo si es práctica 8, práctica 1, 8-1 y práctica-seno. Seguramente fue como una introducción, un cambio que le hice, que me han de haber preguntado o algo así. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, déjenme les comparto para ver el siguiente tema.
Muy bien. Vamos a ver convolución, ¿sí? Convolución es uno de los temas, pues, más importantes dentro de lo que sería el procesamiento digital de señales, y no es que el más, ¿eh? Como lo vimos anteriormente en los sistemas lineales, eh, existen dos tipos de multiplicaciones, las cuales generan un poco de dudas o de, pues no sé si llamarle dudas, pero generan un poco de problemas. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, un amplificador operacional puesto como amplificador inversor o no inversor, realmente funciona como un sistema lineal, ¿sí? Es decir, eh, pues, cumple con todas las características de sistemas lineales que habíamos hablado, que es homogeneidad, que es aditividad, que es invariancia en el tiempo o shift invariance, que es fidelidad sinusoidal, ¿no? Sin embargo, si nosotros ese amplificador, lo que nos dice matemáticamente es que tienen una señal XDN a la entrada y esa señal XDN se multiplica por un factor de amplificación dado por una división de RF sobre RI o R2 sobre R1 o como lo quieran ver, ¿no? RF tomando las literales de feedback, ¿sí? O de retroalimentación, que es la resistencia que va de la salida a la entrada. Muy bien. Pero cuando nosotros multiplicamos dos señales, ahí ya no se cumple las características que nosotros estamos buscando de linealidad, ¿sí? Entonces, ahí ya surge un problema, ¿sale? Bueno, ¿cómo se resuelve ese problema? La convolución es la operación matemática la cual da como resultado la resolución a ese sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es la convolución? Pues es un proceso matemático con el cual se combinan dos señales, ¿sí? Es el más importante del procesamiento digital de señales según alguna literatura y la mayoría, ¿eh? Si no es que todas, pero es como la base, es como los cimientos de muchas operaciones que se realizan dentro del procesamiento que son bastante interesantes. Y esto, pues bueno, es la respuesta al impulso. Ya habíamos platicado un poquito de la respuesta al impulso y se trata de relacionar la entrada, la salida y una respuesta al impulso. Vamos a hacer un ejercicio que más adelante es bastante interesante. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, tenemos una función delta xdn y ese es un impulso normalizado o un impulso unitario, es decir, puros ceros y un 1 en cualquier punto de esos ceros, ¿no? O sea, si tienen 10 ceros, no, perdón, si tienen un vector de 10, 9 son ceros y 1 es 1, y ese 1 puede estar en la muestra 0, en la muestra 9, en la muestra 5, no importa, ¿no? Esa es una función delta. De hecho, se ve del lado izquierdo, ¿no? Aquí tenemos una función delta que entra a un sistema lineal y tenemos como resultado una HDN, que es la respuesta a ese impulso. Tenemos XDN que entra a un sistema lineal HDN y ese HDN pues es la multiplicación de esos dos, ¿no? Entonces, es básicamente una manera de ver lo que es la convolución, ¿sí? ¿Y para qué se utiliza? Pues bueno, se utiliza mucho, por ejemplo, para filtros, ¿sí? Muy bien. Cualquier impulso puede ser representado como una función delta escalada y desplazada, ¿sí? Es decir, si se fijan, los componentes que teníamos de la descomposición impulso, pues bueno, eran básicamente un impulso unitario
escalado, es decir, multiplicado por la magnitud de esa muestra y desplazado, ¿sale? Podría estar en la muestra 1, en la muestra 0, en la muestra 7. Es básicamente lo que nos está diciendo. ADN está compuesta solo de ceros, excepto la muestra 8, la cual contiene un -3. Y así es la nomenclatura o la descripción de ese impulso unitario escalado y desplazado. Es decir, -3 por delta de n-8. ¿Sí? Ese -8 lo que nos dice es que va hacia el lado derecho, contrario a lo que podría ser intuitivo. Ahorita lo vamos a ver en el pizarrón, entre comillas. Bueno, ¿y cuál es la salida de eso? Una de las propiedades de homogeneidad, de invariancia en el tiempo, es que si tenemos el delta de n y tenemos a la salida un h de n, pues si tenemos -3 delta de n, -3 delta de n-8, pues tendríamos que tener -3h de n-8, ¿no? La salida es la versión desplazada y escalada de la misma proporción que el impulso de entrada. Si sabemos la respuesta a ese impulso del sistema, inmediatamente sabríamos la respuesta de cualquier tipo de impulso. Y bueno, la convolución, ¿cuál es otro de los objetivos? Pues bueno, es este tipo de aplicaciones es que nos puede hacer una conversión de una señal y eso se vuelve a través, o eso se logra a través de un kernel del filtro, kernel de convolución, kernel de conversión, algunos también lo llaman, kernel de transformación, entre otras. ¿Sí? ¿Y qué nos hace? Pues bueno, resulta que esa respuesta al impulso nos da lo que tenemos aquí, que es este kernel de conversión, ¿sí? Tenemos nuestra señal original, ¿sí? Y este kernel de conversión no es para nada intuitivo, ¿eh? No es un intuitivo en el sentido de decir, tú ves un kernel de conversión y dices, ah, es un filtro pasabajas, o ah, mira, es un atenuador. No es tan sencillo, ¿sí? No es tan intuitivo más bien. Entonces, si se fijan, si nosotros tenemos nuestra señal original, este kernel de conversión que es prácticamente puros ceros y nada más aquí una muestra por debajo de cero, pues nos genera un atenuador inversor, ¿sí? Es decir, es un amplificador que tiene un factor de multiplicación entre 0 y -1 y entre 0 y 1, pero en realidad para ser inversor tiene que estar de 0 a -1, ¿sí? Y es básicamente eso. Este que tenemos aquí, esta respuesta al impulso, es nuestra derivada discreta. Y lo que hace es que, pues, saca la derivada de esta señal. Y básicamente lo que nos hace es que nos quita la componente de corriente directa que venía acá y simplemente saca la señal senoidal, ¿no? Por decirlo burdamente, ¿no? Y estos son filtros, los de la derecha son filtros. Este es un filtro pasa bajas y este es un filtro pasa altas, ¿no? Y vean sus kernel de conversión, pues no son para nada intuitivos, ¿sí? O sea, no es así como que lo veamos y digan, esto es un filtro pasa bajas o esto es un filtro pasa altas. Pero bueno, aquí tenemos nuestra señal de respuesta. Pero matemáticamente, ¿cómo es la convolución? Ya sabemos que es la respuesta al impulso, ya sabemos que nos sirve para hacer conversiones, ¿sí? De hecho, ese kernel de conversión, podemos tener nosotros un kernel de conversión para pasarlo a transformada de Fourier, para pasarlo a transformada wavelet, que normalmente son filtros, ¿no? Nada más que es como se manejan en términos. Aquí está un ejemplo de cómo se hace la convolución, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro x de n en la parte de arriba. Nuestro x de n, recordemos que es nuestra señal de entrada, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Pues nos dice que lo que primero se tiene que hacer es agarrar una serie de muestras y voltearlas, ¿sí? Ahí viene la palabra flip it, que es voltearlas, ¿no? Es espejearlas. Y lo que hace es que básicamente, la convolución es una suma de productos, ¿sí?
Es decir, tú tienes tu kernel, tu señal original, la volteas y multiplicas punto por punto y lo sumas. Y eso te va a dar un solo valor, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí lo que hace es que x de n agarra 1, 2, 3, 4, las primeras 4 muestras, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Las voltea, de hecho aquí abajo, si ven, es 0, 1, 2 y 3, ¿sale? ¿Por qué? Porque las voltea y esas las suma, ¿sí? Las multiplica y las suma, ¿sale? No, perdón. A lo mejor aquí voy a ser un poquito más confuso. Esto que se voltea no es la señal, ¿sí? Perdón, ahí me equivoqué. Sino es mi HDN, es mi kernel de conversión. Entonces, el kernel de conversión está volteado y son 4 muestras, ¿sí? Entonces, agarro las primeras 4, agarro la primera muestra, que es esta, y estas quedan en ceros, ¿sale? Y las multiplico y las sumo y me va a dar mi primer punto, ¿sí? Posteriormente, lo recorro, hago un corrimiento. Es decir, estos aquí son varios recorridos, ¿no? Este es el primero, después este se pasa, este está en cero, después este se pasa al primero y este se pasa al cero. Y aquí ya son cuatro corrimientos porque este ya está en 3, este ya está en 2, este ya está en 1 y este ya está en cero. Es decir, ya entró completamente el kernel de conversión a x de n. Se multiplican los puntos, se suman y te dan este valor, ¿sí? Y ya después lo sigue recorriendo hasta que finalmente lo sacas, ¿sale? A lo mejor en la diapositiva no es tan fácil, pero ahora vamos a pasar al pizarrón y vamos a explicar todo, ¿sale? Déjenme conecto la tablet para explicárselos. Denme 30 segundos porque se me quedó el cable abajo. Ya ven.
Listo, bueno, vamos a desmenuzar lo que estamos platicando. Me les comparto. Aquí. Hoy es 5. 82 25 02 2021. Muy bien, convolución. Bueno, para empezar nos dice la convolución, nos dice que lo primero que tenemos que entender es que es la solución para multiplicar dos señales. Multiplicar lo voy a poner entre comillas, porque puede ser multiplicar, puede ser juntar, puede ser combinar. Hay diferentes términos, ¿no? Dos señales de manera lineal. Lineal, que es lo importante, ¿no? Esa es una, ¿sale? Y bueno, resulta que esto tiene muchas aplicaciones, ¿no? La convolución y la correlación son prácticamente lo mismo, la única diferencia es que no se voltea el kernel de conversión en la correlación, ¿sí? Aquí se hace ese flipped, ese swap, ese espejeo y se convierte, ¿no? Y es la diferencia. Pero ¿qué significa esto? Pues bueno, nos habla también de que está basado en la respuesta al impulso. ¿Qué nos dice esto? Pues bueno, nos dice que ustedes pueden tener un sistema lineal, visto como una caja negra. No saben qué es ese sistema lineal. ¿Sí? No saben ustedes qué es ese sistema lineal. Y bueno, si yo a ese sistema lineal le aplico una delta, un impulso, yo a la salida voy a tener una HDN, ¿sí? ¿Y esa HDN qué es? Pues bueno, esa HDN es mi respuesta al impulso de mi sistema, ¿sale? Es decir, pues yo lo único que hice fue aquí meterle 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y este es mi impulso, ¿no? ¿Sí? Entonces, dándome como resultado la respuesta al impulso. Este es el impulso. Esta es mi respuesta al impulso, ¿sí? No se necesita ser un genio para entender más o menos ese principio. Tengo un sistema, le aplico un impulso y tengo la respuesta al impulso. Es lo análogo a lo que les había comentado anteriormente de pegarle una patada no lo hagan, pero pegarle una patada al señalamiento de alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues resulta que yo ya tengo mi HDN. Yo tengo mi sistema lineal y yo tengo mi HDN. Entonces, en lugar de meterle un impulso ahora a esto, yo lo que voy a hacer es que voy a tener una XDN, que es una señal de entrada, y esa XDN la voy a convolucionar ahora por mi respuesta al impulso, ¿sí? ¿Y qué voy a tener a la salida? Pues resulta que a la salida voy a tener
mi Y de n. Y esa Y de n es como si hubiera pasado mi X de n a través de este sistema lineal, ¿sí? Es decir, aquí yo tendría que X de n convolucionado con H de n, pues me va a dar mi Y de n, ¿sí? ¿Sale? Entonces, ¿qué significa esto? Les voy a poner un ejemplo que para mí es muy fácil. Para mí es muy, bueno, para mí no quiero, no es muy fácil, es intuitivo, ¿sí? ¿Quién de aquí toca guitarra o bajo o teclado o canta? Nadie. Nadie, en serio, nadie. No digo que toque bien, ¿eh? Simplemente que toca ahí, que... A ver. Armónica nomás, profe. Ok. Bueno, siguiente pregunta. ¿Quién de aquí sabe lo que es un delay, un reverb, una distorsión? No se le entendió nada, profe, se lo trabó. Ah, ok. ¿Quién de aquí, la otra pregunta sería, ¿quién de aquí conoce lo que es un reverb, un delay, una distorsión? Nadie. Uy. Bueno, les voy a poner un ejemplo físico como lo que sería pegarle una patada a la señal de alto. Pero para mí es más fácil de entender. Bueno, resulta que existen ciertos efectos para la voz, para la guitarra, para el bajo. Hay uno que se llama reverb, ¿sí? ¿Qué es ese reverb? En español no dice gran cosa, es reverberación. Reverberación, creo que se escribe así. Básicamente, ese reverb surge de hecho, hay unos que se llaman hall, hay unos que se llaman room, hay unos que se llaman plate, hay unos que se llaman spring. Son los tipos de reverb, ¿sí? ¿Qué nos dice? Pues bueno, nos dice que es un pasillo, que es un cuarto. Plate no sé a qué se refiere específicamente, no sé si a una... Porque Spring, por ejemplo, es un resorte, pero es un tipo de resorte que genera ahí una acústica rara. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vamos a tomar el ejemplo de Hall. Vamos a suponer que lo que hace ese efecto es que se mete originalmente, pues se metía una cantante a un pasillo, ¿sí? Y ponían el micrófono y cuando cantaba, pues bueno, había rebotes, había ecos, básicamente es eso, ¿no? Había rebotes, había ecos y llegaban al micrófono. Entonces, parece otra persona, ¿verdad? Ya sé, vamos a hacerlo más pro. Tenía su pantallita, estaba así. Entonces, lo que pasaba era que originalmente la acústica era la siguiente, era meterla a un hall, a un pasillo, a un room, y que ella básicamente cantara y le generara un eco, ¿no? Y te da una sensación, una atmósfera de profundidad, de características acústicas, pues interesantes. De hecho, para las que no sepan, las distorsiones, que son pues como las más
comunes en la guitarra era prácticamente pegarle un navajazo al cono de la guitarra y tocar con el cono roto. Y al estar el cono roto, lo que hacía era que pues gangoseaba la guitarra, ¿no? O sea, y eso pues originalmente lo usaban para distorsionarlo y que diera un sonido diferente, etc. Pero bueno, eso era originalmente, esto es de manera orgánica, de manera estructural. Pero obviamente, pues ya ahorita ya no queremos eso, ya lo que queremos es meter al cantante a una, a un, a un room, sí, pero que no tenga esa acústica de rebote, sino que al contrario, lo que hacen es ahogarlo para que simplemente se escuche su voz y después hacer un post-procesamiento. Ah, bueno, pues ¿qué se hizo? Lo que se hace es que ahora, lo que se hace es que se tiene el pasillo, se tiene el micrófono colgado aquí y lo que se hace es que se hace un impulso, es decir, se mete otro camarada que no es cantante y lo que hace es quizá aplaudir. Da un aplauso y resulta que ese aplauso pues rebota en todos lados y llega al micrófono. ¿Y qué vamos a tener? Pues lo que vamos a tener, bueno, yo tengo aquí, si aplaudo no se va a escuchar, déjame quito el... ya. Entonces lo que tenemos es un aplauso, pero ese aplauso pues obviamente no se va a escuchar como lo escucharon ustedes porque va a estar en un pasillo, sino que se va a escuchar el aplauso y un poco de eco, ¿sí? Bueno, pues ese aplauso, eso que se grabó, eso que se grabó, es lo análogo a la respuesta al impulso, ¿sí? Resulta que dio un aplauso y lo que se grabó fue algo así, ¿sale? Y mientras que ahora el artista la meten a una pequeña, a una pequeña, pues a un cuarto, a un estudio, donde pues tiene su micrófono, su pantalla, y canta y pues obviamente nada rebota, ¿no? Toda la voz sale directamente acá y la que pega en las paredes pues ya no regresa. Entonces simplemente su voz es la que se escucha en el micrófono, pero resulta que le quieren meter un reverb. Ah, pues si tú agarras la voz de la muchacha cantando su canción favorita, ¿sí? Y la convolucionan con la respuesta al impulso, es decir, el te aplaudió y guardó. Bueno, no quiero usar la palabra exactamente. Eso es muy parecido a la originalmente aquí, ¿sí? Si yo convoluciono la respuesta al impulso de mi hall con la cantante no estando dentro del hall, pues resulta que voy a tener, esto es mi HDN, mi respuesta al impulso, esto es mi XDN, y como resultado voy a tener mi YDN, es decir, volví a meter a Bad Bunny acá, pero yo ya puedo, por ejemplo, manipularlo, es decir, darle mayor amplitud a mi kernel, a mi respuesta al impulso o mi kernel conversión, vaya, y que suene, pues que suene como yo quiero, ¿no? Entonces, y modificarlo, porque a lo mejor este pasillo, pues no quiero el room, no quiero el hall, quiero el room o el spring. Yo tengo el resorte y pues normalmente lo que hacía es que cuando cantaba, ese resorte generaba vibración y te generaba otro tipo de reverb, de reverberación.
Entonces lo que hago ya nada más es darle un jalón al resorte, es mi respuesta al impulso, y ya yo meterle el reverb que yo quiera. Y ese es básicamente el principio, de lo que sería el efecto digital, ¿sí? Es tener la respuesta al impulso del sistema. Obviamente lo pueden hacer de otras maneras, ¿no? Incluso lo pueden, matemáticamente se puede hacer, pero eso es básicamente un ejemplo y lo vamos a hacer nosotros más adelante como práctica, ¿sí? Entonces, eh, ese es básicamente el modelado. Tuve de hecho ahorita es alumno mío de maestría, es mi asesorado, que se llama Edwin. Él en su última práctica fue a Colombia, ¿sí? Fue a Colombia a trabajar con un grupo que trabaja con imágenes. Pues resulta que él toca la guitarra, ¿sí? Él toca la guitarra, su hermano toca la batería, entonces siempre ha estado metido en la música. Y uno de los muchachos que estaba trabajando allá en maestría, cuando él estaba en licenciatura, se hizo muy amigo de él y de hecho tenía su estudio en su casa y tocaban y grabó ahí unas cosas que iba a sacar. Y resulta que él estaba diseñando efectos, era biomédico, estaba diseñando efectos de guitarra, pero como con la acústica de los órganos, ¿sí? Es decir, hacía la simulación de unos pulmones y en esos pulmones metía un impulso y el resultado de ese impulso pues era la respuesta al impulso del mecánica de los pulmones y le metía la guitarra, lo convolucionaba con la guitarra y hacía eso, pulmones, hígado, corazón. Y pues bueno, ahí, no, la verdad yo nunca lo escuché, nada más me comentó eso. Eh, Nada más me comentó eso y ya le expliqué esta parte. Le dije, ah, sí, o sea, seguramente está haciendo esto, aquello. Y es básicamente eso, ¿sí? Es básicamente cómo tú puedes tener tú puedes tener la respuesta de un impulso de tu cuarto. Bueno, a lo mejor en su cuarto no va a haber tanto eco de la iglesia, por ejemplo. Tú puedes tener la respuesta al impulso de la iglesia, que son paredes muy altas, que tienen mucho eco, que no hay, que a pesar de que sí hay mucho mobiliario, no hay tanto mobiliario como el espacio. Entonces tú aplaudes y vas a tener una respuesta de eco. Y resulta que tú tienes un perro, el perro que siempre se escucha cuando tú estás en clases en línea y abres el micrófono y lo grabas al perro. Y si convolucionas al perro ese con la respuesta al impulso de la iglesia, es como si el perro estuviera ladrando en la iglesia, ¿sí? Entonces se va a escuchar el perro con eco, ¿sale? Entonces, básicamente, de eso es lo que nos habla la convolución. La convolución puede ser que tengamos un sistema, le metamos un impulso y dada la respuesta de ese impulso, ya nosotros con esa respuesta la podemos convolucionar con una señal y es como si esta señal hubiera entrado por el sistema, ¿sí? Y eso nos simplifica muchos cálculos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a explicar primero lo de la delta. Vamos a explicar primero lo de la delta y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ok, también hablamos en las diapositivas acerca de la delta, ¿sí? Función delta. Que es así, ¿no? Función delta de n. ¿Sí? De hecho, habíamos hablado de la delta de Dirac. La delta de Dirac es una delta unitaria. Bueno, aquí hablamos un impulso unitario, ¿no? Función delta, un impulso unitario. Pues el impulso unitario es puro ceros y un 1, ¿sale? Punto. Y ese 1 puede estar en diferentes puntos, ¿sí? Y ese punto, pues bueno, se puede representar a través de cierta función, ¿no? Por ejemplo, esta función impulso puede estar, esta función impulso
nosotros, por ejemplo, puede ser igual a 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y si se fijan, pues bueno, si lo tenemos gráficamente, lo único que vamos a tener va a ser algo así, ¿no? Entonces eso es un impulso unitario, pero ese impulso unitario puede estar escalado, es decir, multiplicado por una constante y puede ser desplazado, ¿sí? Es decir, yo puedo tener esa delta de n escalada por 3. Entonces yo ya voy a tener 0, 0, 0, 3, 0, 0, ¿no? Este era 1 y ahora este es 3. Pero también lo puedo desplazar, es decir, puedo tener delta de n menos 2 por 3, ¿no? Entonces, aparte del escalamiento, este menos 2 lo que me está diciendo es que va a estar 2 posiciones hacia la derecha, es decir, 0, 0, 0, 0, 0 y el 3. ¿Vale? Entonces, a eso se refieren cuando un impulso unitario puede estar escalado, escalado y desplazado. ¿Sale? Y esto, pues bueno, tiene sentido con la parte de la homogeneidad y la invariante al desplazamiento. Es decir, yo puedo tener como entrada un impulso de n-2 por 3 y ese impulso, perdón, yo puedo tener que este impulso pasado por el sistema lineal, pues me va a dar un h de n. Pero sí, dadas las características de homogeneidad, la homogeneidad, recordemos que cualquier cambio en la amplitud se ve representada en la salida también. Y la shifting variance. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier desplazamiento, también en la salida se debe ver ese desplazamiento. Entonces, si yo tengo que mi impulso unitario está desplazado 3 y aparte está, bueno, 2, perdón, 2 y aparte está escalado por 3, cuando pase por el sistema lineal, pues voy a tener a la salida un h de n menos 2 también desplazado y también escalado por 3, ¿sale? Entonces, eso es lo importante al entender que el sistema lineal pues tiene que respetar la homogeneidad, la invariancia al desplazamiento y pues también lo tiene que dar en su salida, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, lo vamos a dejar aquí porque, como les digo, estoy supliendo a otro profesor y aparte con esto vamos un poquito más adelantados que el grupo de la mañana, que mañana tiene clase y para no desfasarnos tanto. ¿Sale? Yo creo que ya al cabo con esto ya no voy a alcanzar a explicarles bien la operación como tal de la convolución. Entonces mejor ya le paro aquí
y más adelante y la próxima clase vemos la operación y empezamos a programarla, ¿sale? Bueno, hasta aquí alguien tiene dudas, algo que no le haya quedado claro, algo que quiera que vuelva a explicar. ¿Todo bien? Sale, pues. Entonces, si no hay duda.